estás, Numa? Wow. Bienvenido. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, qué recuerdos. Ah, Qué lindo esto, cómo- ¿eh? Qué espectacular. Y en sus añitos. Tiene sus añitos. ¿Te acordás la primera vez que cantaste esta canción? Sí, sí, claro. Fue con Julio Calcaño y los Olimareños. Hacíamos un espectáculo en el antiguo Teatro Odeón. ¿Hace ¿Qué? cuántos años? 69, Guau, hay mirá. como 50, más de 50 Más de años. 50 años. Y los Olimareños hacían una parte del espectáculo, después con Calcaño hacíamos otra, y ahí cantamos el Cielito 69. Qué Y a los Olimareños les gustó mucho esa combinación de voces, el que recita y el que canta. Hermoso. Creo que les vino como anillo al dedo para un dúo, ¿no? El Claro. que recita y el que canta, y que ahí estábamos viendo cómo se da vuelta, ¿no? Porque Sí, por un lado se está cantando y vos venís diciendo lo mismo, pero después te superponés y Claro. empezás a decir lo que dicen. sí. Y también imagino que en cada una de esas exposiciones, como decías, en el 69, o esta, o cuando la tenés que cantar solo, tiene una magia muy particular esta canción, porque el decir también es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Lo que me enteré por el libro de Guillermo Pellegrino y Basilago, que hicieron un libro sobre Benedetti, que fue el primer texto de Benedetti al que se le puso música. Mirá, Yo me enteré ahí, Mirá. no sabía. mirá. Numa, ¿y cómo elegís los textos para musicalizar? Bueno, en ese caso, un poco era Calcaño el que armaba. Yo era muy gurino, pero ya venía con 2 discos grabados Claro. desde Tacuarembó y el que presentó Biglietti acá. Pero ese espectáculo que tenía era muy complejo para aquella época. No teníamos la tecnología de hoy. Claro. Lo hicimos también con Mercedes Sosa, recuerdo. Entonces se usaban diapositivas. Y había un personaje ahí que hace poco lo vi en una actuación que me dijo, yo era el que pasaba las diapositivas. Ajá, No. qué bueno. Sí, increíble. Y bueno, había que tener un cuidado bárbaro, porque si se te daba vuelta una de las imágenes que salía al revés. Claro. ¿Hay algún espectáculo, Numa, que te gustaría volver a hacer? Sí, muchos, claro. Ahora me agarraste. Bueno, Es como cuando agarrás a Diego Aguirre. Claro. ¿Qué gol te gustaría hacer de nuevo? Claro. Pero puede ser, sí, esos Bueno. recitales con Alfredo, por ejemplo, o con Daniel mismo, actuaciones que hicimos en algún momento, que estuvimos juntos, y con los Olimareños. Y bueno, recién nombrabas a Mercedes Sosa también, ¿no? Imagino que... Sí, con Mercedes fue en el Teatro Odeón también. Ella hizo una parte y bueno, hacíamos eso, claro, lo que el espectáculo con Calcaño era más complejo Claro. para la época, ¿no? Claro. Ahora sería todo computarizado, Claro. sería mucho más sencillo, o no. ¿O sé. no? Claro. Bueno, ahí recién veíamos, ¿no? Con Alemán, que la última vez que estuviste acá nos acompañaste con el Alemán. Sí, el alemán. El arranque, cuando arranca eso es... Eso es un impresionante. espectáculo que me gustaría hacer de nuevo, por supuesto, porque además es todo, me divierte mucho estar con esta gente más joven y emprendedora y me encanta realmente hacer los espectáculos con él. Lo hemos hecho también en algunos festivales y ha causado linda impresión, no a todo el mundo, ¿no? Hay Claro. algunas canciones medias picantonas. Numa, ¿estuviste de gira en el 2024? ¿Australia, Canadá? Fui a Australia ¿Cómo y fue? a Canadá, un viaje largo si los hay, y fue muy emocionante porque te encontrás con gente que hace muchos años que está lejos del país. Algunos ya no pueden tomarse un avión y venirse 15 Claro. horas volando. Realmente es muy largo el viaje, pero para mí fue una experiencia maravillosa. De Australia fuimos a Canadá, estuvimos en Toronto y en Montreal, y bueno, fue muy emocionante. ¿Cómo recibe la gente allá? Ah, maravilloso, porque además me encuentro con amigos que hace muchos años conocí, por ejemplo, en Australia. Claro. Empecé a ir en el año 80, por ahí.
Y de pronto los veo un poquito más viejos y digo, yo también. Y bueno, ahora este año estuve en República Dominicana también, fue muy emocionante, fue una gira, una semana de homenaje a un periodista, Orlando Martínez, alguien muy querido y que fue asesinado en el régimen de Balaguer hace 50 años. Entonces organizó todo una conmemoración a nivel del país y estuve en el lugar donde él nació, en Las Matas de Farfán, una ciudad cerca de Haití, y después en Santo Domingo, ¿no? Claro. Fue muy removedor, incluso estuve con el hermano de Orlando, alguien que fue inmensamente querido y muy valioso. Pero ahí no metiste solo música, metiste playita también, ¿o no? No, vos sabés que no. ¿Cómo no? Fuiste a Santo Domingo, a República Dominicana y metiste Y tendría que haber ido playita, a ahorrate Punta la Cana, piscina. pero no, No, yo nada. No soy mucho de la... Le tengo miedo a las espinas del pescado. Y me dijeron, anda unos tiburones. Y no, Quédate quieto. Me que se muerdo te un pasa. dedo y ¿qué hago? Claro, olvídate. Si tuvieras que darle un consejo a aquel jovencito que empezó en Tacuarembó a tocar la guitarra, ¿qué le dirías? A mí mismo, A vos mismo. ¡pua! Seguí haciéndole caso a Washington Benavides. No, tenés cuidado, pero él nunca me dijo eso, ¿eh? Siempre respetó mucho cuando en la etapa en que yo me vine a Montevideo y agarré un canto más directo, muy directo, a veces aconsejado por gente muy importante también, pero eran textos no del nivel que tenía el primer disco, el segundo disco y el tercer disco. Afortunadamente nunca grabé eso, siempre tuve Mirá. como una noción de respetar textos que fueran textos buenos y con trabajo, ¿no? Eso es siempre fue un consejo sin decírmelo, pero algo que me mostró. El primer disco fue fundamental, ¿no? Claro. Me marcó todos los caminos que podía seguir. La canción tradicional del norte, la canción de texto universal como Becker o Sí, Manuel sí. Acuña, y la canción social. Claro. Ahí cantamos a Cuba, a Vietnam en aquel momento. Y bueno, eso fue algo fundamental. Después, Numa, cuando te exiliaste, ¿pensaste en algún momento quedarte y no regresar más? bueno, ese es un problemita que surge cuando tenés que volver. Yo en el exilio canté por la vuelta de los uruguayos y canté La Patria Compañero y todo, siempre pensando en el retorno y por los presos políticos acá, ¿no? Cuando se dio la posibilidad de volver, ya tenía diplomas en Holanda, podría haber dado clases en cualquier conservatorio de Europa, pero tendría que haber dejado de cantar. Eso fue mi pensamiento en aquel momento, ¿no? ¿Cómo voy a quedarme si yo canté para volver? Claro. Y bueno, y volví. O sea, el desexilio a veces es más difícil que el exilio. ¿Pero te arrepentiste en algún momento de haber vuelto? No, No. no. Me complicó un poco todo el meterme de nuevo Insertarte en de el canto nuevo. acá, porque yo era muy joven cuando me fui. Claro. Tenía 3 discos grabados que habían salido a la venta, pero tenía 3 que no salieron después del exilio. O sea, claro, fue empezar de cero de nuevo. Es casi eso. Y fue aquello fue muy removedor y no paré de cantar y bueno, y después viene el tratar de asentarse. Claro. Bueno, di clases de guitarra y nunca dejé de cantar. Y en esta gira que hiciste en Australia y en Canadá, que hay tantos uruguayos que, bueno, que han echado raíces porque han tenido hijos y se han tenido que quedar, ¿tuviste encuentros con alguno de ellos? Claro. ¿Estos viajes? Sí. Claro, hay mucha gente que se fue, es un exilio por trabajo, ¿no? Claro. Claro. Y es siempre, yo tengo nietos holandeses, tengo una nietita y un nieto holandeses. Mirá. Y mi problema es el idioma, por ejemplo. Bueno, escucho todos los días una radio holandesa, trato de mantener el idioma en lo posible,
Pero el otro día que cumplió años Manu, el chiquito, me costó hablar con él, ¿no? Es difícil. Y ellos también. Claro. Con mi hijo no, porque él habla español. Ajá. Mi nuera no, pero bueno. Y bueno, ese es un problema. Yo siempre veo la gente mayor que tiene... o sea, el exilio tiene esa terrible, ¿no? Te parte la familia por la mitad y quedás una parte lejos, que se va quedando vieja, y llega un momento que no podés viajar más. No. O sea por problemas económicos o por problemas de edad. Sí, sí, claro. Numa, ¿y Tacuarembó? ¿Seguís Tacuarembó, estando ahí? bueno, he estado en Curtina, ¿Sí? mi pueblo. He ido, sí, el año pasado estuve y seguramente en cualquier momento iré nuevamente. Antes de las elecciones estuve cantando ahí. Es un pueblo entrañable. A Tacuarembó mismo fuimos a la Patria Gaucha el año pasado con el alemán. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Hacía años que no iba Qué bonito a la Patria departamento. Gaucha. Además, Tacuarembó, ¿no? Qué lindo que es. Pero sí, imagínate, está todo cambiado. Sí. Mi barrio ya no es el mismo. Claro. ¿Cómo va a ser el espectáculo este del 11 de abril, allí en la Sala Lazaroff? Bueno, un poco es parecido a lo que hice en Australia o en Canadá. Es decir, un repertorio muy variado, que va desde el primer disco hasta canciones últimas. Y también el contacto con la gente, que me pida alguna canción de esas que tienen en el recuerdo, que quieran cantar, o sea, de intercambio con la gente. Y con un repertorio muy amplio, ¿no? De las canciones que yo he grabado, que he cantado. Claro. Algunas nunca las grabé. Bien. Entonces recordamos, viernes 11 de abril en la Sala Lazaroff y las entradas en Ticantel, ¿verdad? Ticantel, sí. A las 21 horas. Numa, un placer tenerte con nosotros. Por supuesto, estás con la guitarra, todo. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Bueno, una canción que el texto es de Julián García, un viejo poeta uruguayo. La música de Jorge Salerno, que fue un estudiante asesinado en el año 68. La hizo inmensamente famosa esta canción, Daniel Biglietti. Y les quiero preguntar, ¿cómo andan de la voz? Bueno. Ah, bien, Charlie. Vamos arriba, estoy a cantar. Laray, 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 lararero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre. Un peón viejo me decía, y a él nunca le sobra un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, 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 lararero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, y a más no tiene patrón. Laray, 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 lararero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, 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 lararero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados. A ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, 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 lararero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, 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 lararero. Qué linda la madrugada con ese sol rafoguero. Laray, laray,
Laray, laray, lararero. Qué linda la llamarada, alumbrando al mundo entero. Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias, Numa. Perdón, pensé que no se Ya había venido Yo la ya me iba a la pausa. pausa, ya lo iba.